bien, nuestros hermanos judíos a este primer libro de la Biblia que encabeza el Pentateuco, que es la Torá, el libro principal para ellos, pero estos 5 también eso es muy importante y reconocidos por católicos, cristianos y judíos. El primer libro de la Biblia en hebreo se llama Bereshit, que quiere decir en el principio, y es así como se abre toda esta historia de la salvación partiendo de este libro que se llama Bereshit en hebreo. Y entonces, ¿por qué nosotros le llamamos Génesis? Porque siguiendo la versión griega de los 70, ellos le llamaron Génesis, principio de la Biblia, y es así como le conocemos nosotros generalmente. Y se llama pues entonces en el principio, o el principio de qué, ahí les va, el principio del ser mismo en la creación, el principio de aquella cadena ininterrumpida de sucesos y palabras a las que nosotros le llamamos historia de la salvación, el principio del diálogo entre Dios y el hombre, el principio que tendrá también su relectura definitiva en el prólogo famoso del Evangelio de San Juan, que dirá así: y en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Otro paragón que vamos a encontrar aquí. Y entonces es interesante poderlo descubrir, ¿no? Estos 2 nombres que lleva este libro. El autor, es dificilísimo poder definir quién fue el autor, porque sabemos que el autor es Dios, ¿no? Pero el hagiógrafo, el autor sagrado, no sabemos, porque el Génesis se escribió a lo largo, se redactó del siglo XVII al V antes de Cristo. Imagínense ustedes cuántos tiempo. Pero más que nada, después de la tradición oral, que se fue conservando así los hechos y manifestaciones de Dios, se empiezan a poner por escrito cuando empieza a aparecer la escritura en el género humano, ¿sí? Y es aquí cuando en el siglo XVII se empieza a poner por escrito toda esa tradición humana que es oral, que se había compartido a lo largo de la historia. Este libro consta de 50 capítulos y se divide en dos secciones. La primera, que abarca del capítulo 1 al capítulo 11, que es la historia primitiva de los orígenes, así como te lo explicaba hace un momento. Y la segunda parte, del 12 al 50, la historia de los patriarcas, en la cual vamos a encontrar que toda esta parte segunda del libro está conectada por la figura de Abraham. La figura de Abraham es central, y de aquí se lanza hacia la elección de un pueblo a través del cual Dios quiso alcanzarnos la salvación. Género literario. Es muy difícil poder hablar de un solo género literario, ¿ok? Abarca varios géneros literarios en su composición. Por ejemplo, los 11 primeros capítulos tienen un lenguaje simple, figurado, acomodado a la inteligencia de una humanidad que apenas estaba empezando a desarrollarse. ¿Okay? Las verdades fundamentales de la salvación se van describiendo de una manera popular, los orígenes del género humano y del pueblo elegido. Entonces no es tan fácil. Podemos decir que es como a veces como una parábola, a veces como una analogía, a veces como un dato. Es un tanto difícil. Eso nos lo va a explicar así la carta de la Pontificia Comisión Bíblica Al-Qara Suhar. ¿Okay? Del resto de los capítulos, del 12 al 50, narra la historia patriarcal, como te decía hace un momento, y ofrece una historia más detallada. Por lo tanto, podemos decir que pudiera ser que aquí se utiliza un cierto género literario de historia que narra hechos históricos con un punto de vista religioso, ¿ok? En función de verdades religiosas. Por lo tanto, no es tan fácil definir los elementos, pero sí hay muchos datos comprobables, como por ejemplo la estancia
de ciudades en las cuales se trasladó Abraham, a dónde, en fin, Isaac, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay elementos que podemos descubrir. Cita clave, carambas, en 50 capítulos es muy complicado poder decir la cita clave. Yo te mencionaría dos. Génesis 1:1, y en el principio, ¿verdad? Era el caos y aleteaba el espíritu sobre el caos. Ese texto es muy importante porque aquí empieza toda la historia de la salvación. El segundo texto que te quiero mencionar es Génesis 1:27, la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y el tercero, el Génesis 3:15, donde el Señor promete un Salvador, el protoevangelio. Para mí, esos tres son la cita clave de este libro del Génesis. Disfrútalo, es hermoso.